Lo primero que vamos a ver en el tema 2 es una tipología textual nueva que no habíamos visto hasta ahora, porque entre las que se vieron en primero y luego texto expositivo, que es con lo que hemos empezado en segundo, todavía no habíamos hablado en ningún momento de los textos prescriptivos. Cuando hablamos de los textos prescriptivos, en realidad vamos a ver que vamos a hablar de dos subtipos diferentes. Vamos a hablar dentro de los textos prescriptivos, por una parte, de los textos instructivos y luego, por otra parte, vamos a hablar de los textos normativos. Vamos a ver que tienen algunas características en común, pero también tienen otras características que los diferencian. El hecho de que tengan características en común hacen que los clasifiquemos dentro de la misma etiqueta, los textos prescriptivos. ¿Qué son los textos prescriptivos? Así en general. Son aquellos textos que tienen como propósito guiar al lector, al receptor, al que esté leyendo o escuchando el texto, para conseguir un objetivo determinado o bien regular su comportamiento o forma de actuar ante una situación o contexto determinado. Esa es la diferencia justamente entre los textos instructivos, que van a ser los que nos van a guiar para conseguir un objetivo, y los textos normativos, que van a ser los que van a establecer unas reglas que ordenan y requieren que algo se haga de una determinada forma o que no se haga en absoluto. Entonces, vamos a ver que la estructura que tienen es bastante similar, pero también vamos a ver que la finalidad es un poco diferente. En el caso de los textos instructivos, el objetivo es que nosotros hagamos algo o que sepamos hacer algo. En el caso de los textos normativos, es darnos unas reglas que nosotros tenemos que seguir para participar de, me da igual, el Estado de Derecho, de que no nos podemos saltar las leyes. Las leyes son normas y, por tanto, son textos normativos, pero, por ejemplo, también las reglas de cualquier juego o de cualquier deporte. Eso estaría dentro de la parte normativa. En nuestra vida cotidiana tenemos muchos de estos textos y los utilizamos habitualmente. Ahí estarían, por ejemplo, las recetas de cocina, que serían textos instructivos, porque te dicen cómo tienes que hacer algo para conseguir, yo qué sé, preparar un chocolate caliente, preparar una tarta de 3 pisos o preparar una paella valenciana. Entonces, las recetas de cocina serían textos instructivos. El prospecto de un medicamento, que nos dice cómo tenemos que tomarlo, también sería un texto instructivo. Un manual de funcionamiento de un móvil también sería un texto instructivo. El folleto de, por ejemplo, que viene con los muebles de IKEA, de cómo se montan los muebles. Y en el caso, por ejemplo, de los muebles de IKEA es muy curioso porque nos encontramos delante de textos instructivos sin letra. Son textos instructivos solamente con dibujos y con iconos o con flechas. ¿Por qué? Pues porque pensad que IKEA tiene tiendas en muchísimos países y entonces, si tuviera que hacer las instrucciones en lenguaje, en lengua escrita, tendría que hacer cientos de instrucciones, porque yo creo que están, si no en cientos de países, en decenas de países. Entonces, ¿por qué ha optado IKEA? Pues para hacer unas instrucciones que simplemente tienen dibujitos. Y se supone que si tú sigues esos dibujitos, sabes montar un mueble. Yo me considero incapaz. Yo cuando abro las cajas de IKEA ya veo tanto tornillo y tanto, por mucho dibujito que venga, yo me considero incapaz. Pero hay gente que ve aquellos dibujitos y que lo entiende perfectamente. Yo necesito letra, yo necesito que me lo expliquen verbalmente, pero bueno. Entonces, ahí nos encontraríamos con textos instructivos, mientras que, por ejemplo, el código de circulación, el código que recoge las señales de tráfico, donde se puede ir a 90 km por hora, donde se puede ir a 120, en qué casos no se puede adelantar, esas reglas que regulan nuestra forma de circular como conductores y también como peatones, por donde se puede pasar y no, eso sería un ejemplo de un texto normativo. También sería un texto normativo una ordenanza municipal, pues imaginaos, por ejemplo, de qué día se pueden sacar las basuras a la calle. Hay poblaciones, por ejemplo en Sapobla, donde funciona la recogida selectiva y tú no puedes ni mezclarlo todo dentro de la misma bolsa,
ni puedes sacarlo a la calle el día que tú quieras, ni por supuesto en el centro hay contenedores, sino que tú tienes que sacar el lunes el orgánico, lo estoy inventando, pero el martes el papel, el miércoles el vidrio, el jueves otra vez lo orgánico, y lo tienes que hacer de una manera determinada. Antes de que se consiguiera esto, el ayuntamiento tuvo que publicar folletos y tuvo que dar charlas para que la gente entendiera y para que la gente aplicara bien esa ordenanza municipal de cómo hay que, lidiar con las basuras desde hace unos meses en San Paula. El reglamento de régimen interno del centro en el que estudiáis, aquí tenemos unas normas de en qué casos se puede sancionar a un alumno, de en qué casos se le puede expulsar, que normalmente no se aplica, aquí la gente se porta muy bien y normalmente no tenemos ningún problema de comportamiento, pero hay centros, de secundaria, por ejemplo, donde sí que hay muchos alumnos disruptivos y se aplica constantemente el reglamento de régimen interno, que serían estas normas de comportamiento que van asociadas a unas sanciones. Normalmente, en el caso, si os fijáis, de los textos normativos, el no cumplimiento de la norma lleva implícito algún tipo de sanción o de castigo. Si yo no sigo las normas de circulación, naturalmente, y me pillan, lo que me van a hacer es que me van a poner una multa. Y a lo mejor me quitan los puntos del carnet y a lo mejor, si la infracción es muy grave, me quitan hasta el carnet. En el caso de que yo no siga la ordenanza municipal y yo saque la basura cuando no tengo que sacarla, me pueden multar también. Y en el caso de un reglamento de régimen interno de un centro escolar, si yo no me porto bien y yo no sigo las normas, lo que me pueden hacer es sancionar, pues eso, con expulsión o con yo que sé, prohibición de participar en las actividades extraescolares. Hay diferentes sanciones que van asociadas a diferentes infracciones. En el caso de los textos instructivos, si yo no sigo las instrucciones, ¿qué me puede pasar? No me va a venir el dueño de IKEA y me va a castigar por no haber sabido montar el mueble. El texto instructivo, si yo no lo llevo a cabo bien, lo que no voy a conseguir es un buen fin. A lo mejor la tarta no me sale bien, a lo mejor el mueble de IKEA no lo monto bien. Esas son los castigos, o no castigos, esas son las consecuencias de no seguir bien las instrucciones. Tanto en el texto instructivo como en el texto normativo, la función dominante del lenguaje es la apelativa, también llamada conativa. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es influir en el comportamiento del receptor para que haga algo de una manera determinada, o en el caso de las normas, para regular el comportamiento en algún sentido concreto. En el caso de la etimología, es decir, de dónde viene la palabra viene del latín, del verbo praescribere, que originalmente significa escribir antes. ¿Por qué? Porque prescribir es mandar algo antes de que lo efectuemos, o dar las reglas para hacer algo, o las normas para no hacer algo antes de que actuemos. Yo puedo hacer una tarta y o me sé de memoria cómo tengo que hacer la tarta, o primero tengo que tener el texto instructivo que alguien ha prescrito, ¿vale?, para que yo luego pueda hacer la tarta, porque si no difícilmente me va a salir. De ahí viene lo de los textos prescriptivos. Si vais al diccionario, os da estas 4 definiciones, y aquí en realidad las dos que nos interesan son las 2 primeras acepciones, porque la RAE en el diccionario nos dice que prescribir es preceptuar, ordenar o determinar algo en la primera acepción, y en la segunda, recetar, ordenar remedios. La receta médica, si yo voy al médico y el médico me dice, uy, necesitas tomar antibióticos, la receta médica se llama también prescripción médica, justamente, porque ahí está lo que me tengo que tomar, cómo me lo tengo que tomar y cuándo me lo tengo que tomar. Si me lo tengo que tomar antes de la comida, si tengo que disolverlo en agua, si me lo tengo que poner debajo de la lengua. Eso es la prescripción médica, que va luego asociada también con el prospecto del medicamento. Esto es lo que os explico aquí en las cajas de muchas medicinas. Y luego también algo muy curioso es que en la palabra prescribir también se utiliza, esto ya simplemente es como curiosidad, para los delitos. Cuando un delito prescribe, significa que ya no se puede castigar ese delito. Hay delitos que no prescriben nunca,
pero hay delitos que prescriben a los 2 años, a los 4 años, a los 5, a los 10 años, y aunque a los 10 años se encuentra el culpable, como el delito ya ha prescrito, el delito ya no puede ser castigado. Eso es lo que significa que un delito prescriba, la prescripción de un delito. Vamos a empezar hoy con los textos instructivos, que es los que vamos a trabajar. ¿Qué es un texto instructivo? Bueno, el texto instructivo es aquel texto en el que nos encontramos con unas indicaciones que nos dicen cómo se hace algo y cómo se llega a un objetivo. Al igual que en otros tipos de texto, vamos a ver, como hemos visto en el texto expositivo, cuál es la estructura del texto instructivo y después qué características del lenguaje tiene el texto instructivo. Aquí tenéis un vídeo donde se explica, es un vídeo muy sencillito, lo podéis mirar en casa con tranquilidad, pero básicamente recoge de forma resumida lo que yo os voy a explicar ahora. En realidad, la mayoría nos hemos tenido que enfrentar a algún texto instructivo alguna vez. Aquí, por ejemplo, en las paredes del aula, en la puerta del aula, perdonad, tenéis unas instrucciones de evacuación. Si habéis subido a un avión, en el avión también hay unas instrucciones de cómo ponerse el cinturón de seguridad, qué hacer en caso de despresurización por la mascarilla, y como en el caso de los aviones nos jugamos la vida y, en fin, las compañías no están muy seguras de que nos leamos las instrucciones o las miremos, que están en forma de un folleto en el asiento delantero del avión normalmente, lo que hacen es que las azafatas nos explican esas instrucciones con aquellos gestos de para acá, para allá, la línea de la mascarilla, que se saca la mascarilla y todo eso. Entonces, al texto instructivo nos tenemos que enfrentar prácticamente todos, a la hora de, por ejemplo, una receta. Los textos instructivos tienen una secuencia clara de indicaciones que no nos podemos saltar. Si nos saltamos alguno de los pasos, el resultado final no va a ser bueno. Si yo tengo que hacer una tarta y me dicen que primero tengo que calentar el horno, porque cuando yo meta la masa en el horno tiene que estar a 220 grados, y no hago eso, y yo meto la tarta en el horno con el horno frío, es bastante probable que cuando yo saque la tarta, el resultado no sea el resultado óptimo. ¿Por qué? Porque me he saltado uno de los pasos del texto instructivo. Entonces, el texto instructivo, como os he dicho, tiene un orden determinado que no se debe alterar. Sí que es verdad que en algunos te dicen, si no desea, imaginamos que sea una tarta, si no desea rellenarla, se puede saltar el siguiente paso, pero a lo mejor si deseas rellenar ese bizcocho, el siguiente paso es hacer una crema pastelera. Entonces, sí que hay alguno que te puede dar una instrucción determinada, pero en general hay que seguir las instrucciones y no hay que saltarse ninguna, porque si no, no vamos a llegar, como os he dicho, a la finalidad. Aquí tenéis algunos ejemplos, de textos instructivos, y fijaos, aquí tendríais un texto instructivo gráfico que estaría en la línea de esos textos instructivos que os he dicho de IKEA, que son textos instructivos sin palabra. ¿Pero con qué? Con gráficos. Bueno, aquí sin palabras no. El de IKEA ni siquiera pone paso 1, paso 2. Pone 1, 2, 3, 4, pero aquí nos enseñan a hacer un sombrero de papel siguiendo estos pasos. Y si nosotros seguimos estos pasos y los hacemos correctamente, vamos a ser capaces de hacer un sombrero de papel. En el segundo caso, lo que tenemos es un texto instructivo en el que tenemos una parte que es gráfica y luego tenemos una parte que es textual, que es verbal. En este caso sería qué hacer en caso de un terremoto. Yo cuando he ido a países que están en zona de riesgo sísmico, o por ejemplo aquí en Canarias, en España, en las Islas Canarias, hay bastante riesgo sísmico y suele haber terremotos, o hay terremotos de tanto en tanto, y en los hoteles hay una hoja de normas de evacuación
y luego hay una hoja que es de qué hacer en caso de terremoto. Y aquí tenéis las instrucciones de qué hay que hacer antes, qué hay que hacer durante y qué hay que hacer después. Y aquí, en este caso, lo que tenéis es un tipo de texto instructivo en el que lo que os encontráis es directamente solamente texto. Aquí no hay gráfico, aquí solamente hay texto. Pero si os fijáis, los tres, a pesar de las diferencias que tienen dos características en común. En primer lugar, tienen un título que es el objetivo al que yo voy a llegar si aplico bien los pasos. En este caso, voy a poder hacer un sombrero de papel. En este caso, voy a poder comportarme bien en caso de que haya un terremoto para minimizar los riesgos para mi vida. Y en este caso, voy a crear mi propia cuenta en Wikispace. Ese es el primer rasgo que tienen en común. Por tanto, el primer rasgo que tienen en común es que el título es el objetivo, lo que yo voy a conseguir aplicando las instrucciones. La segunda característica, que las instrucciones están divididas en pasos. Aquí en este caso 1, 2, 3, 4, 5, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en este caso antes, durante y después. Podrían haber puesto también 1, 2, 3, ¿no? Pero han puesto antes, durante y después. Por tanto, ahí entraríamos ya en la estructura de los textos instructivos. En el caso del texto instructivo no tiene ningún sentido hablar, como hablábamos en el caso del texto expositivo, de introducción, desarrollo y conclusión. Ningún sentido. En el caso del texto instructivo, lo que nos encontramos es con esta estructura. En primer lugar, con una introducción que puede ser el objetivo o la meta, que estaría en el título, ¿sí? Pero por ejemplo a veces en la receta de cocina te ponen tortilla de patata y te ponen una pequeña introducción de consiga hacer de forma fácil y sencilla el plato más popular de la cocina española. Y si no, el objetivo o la meta está directamente en el título. Después, más que de desarrollo, aquí hablaremos de programa o de serie secuenciada de las fases, de las etapas y de los pasos que yo tengo que seguir para conseguir mi tortilla de patata. Y después, a veces, nos encontramos con un cierre del texto en el que se nos invita, por ejemplo, a comprobar que funciona el aparato. Por ejemplo, si hemos montado algo, o por ejemplo, en las recetas de cocina, disfrute de su tortilla de patata y cómala fría o caliente, que después vendría a ser a veces como una sugerencia de uso, de utilización después. Ya lo veremos también en algún ejemplo. Ya os digo, puede ocurrir que algunos textos instructivos solamente tengan las fases, el programa, pero lo que sí que suelen tener es las fases y el título. A veces les falta esa parte introductoria y esa parte de conclusión que os he dicho, que viene a ser una especie de cierre de, vale, consúmalo frío o caliente, o ponga un lazo si lo quiere más bonito, o lo que sea, pero lo de los pasos, eso sí que es obligatorio. Desde el punto de vista de las características, como os he dicho, nos tenemos que encontrar con un título que indique la finalidad. El texto instructivo, de esto ya hemos hablado, está formado, el texto propiamente dicho, de la serie de acciones o secuencias lógicas. Con frecuencia, el tipo de texto instructivo se apoya en material icónico, en iconos, que pueden ser los números, por ejemplo, grandes, que pueden ser también imágenes como las que hemos visto, que puede ser fase 1, fase 2 en una tipología especial de letra. Por tanto, el texto instructivo muchas veces se apoya en material que no es solamente el cuerpo de letra normal que utilizaríamos para otro tipo de texto, como para un correo electrónico. Suele adoptar un formato sintético y encuadrado con numeración de pasos, fases o etapas. Aquí normalmente las instrucciones, como queremos que sean claras y que nos lleguen de forma nítida, normalmente las instrucciones es: saque el mueble de la caja, coloque la puerta de la forma que se indica en el gráfico A. Las instrucciones
no tienen voluntad de estilo, no tienen literatura. El escritor, el que ha hecho las instrucciones, lo que quiere es que las entendamos de forma clara y no le pone, en fin, interés al lenguaje como si fuera el lenguaje literario, como vimos en el tema anterior, Y luego hablaremos de las formas verbales que utiliza el texto instructivo, que pueden ser básicamente el imperativo, el infinitivo y formas impersonales o de pasiva refleja. Luego las vemos, Lenguaje, ya os lo he dicho, lenguaje sencillo, preciso y con instrucciones breves y claras que guíen paso a paso al lector. En el caso del texto instructivo, tan malo es dar demasiadas instrucciones como dar muy pocas instrucciones. Luego veremos algún ejemplo de textos instructivos donde se pasan por las instrucciones y dan demasiadas. Para distinguir podemos utilizar números ordinales o cardinales o viñetas, es decir, numeración, por ejemplo, con guiones. Se pueden incluir imágenes, como hemos visto, y lo que os he contado antes, hay que incluir solo la información pertinente. Luego veremos este vídeo. Estos son dos humoristas españoles que fueron muy populares en los años 80. Vosotros no creo que hayan nacido, es que vamos. En fin, vuestros padres no tenían ni proyecto todavía de vosotros, pero fueron muy populares en su momento y hacían un tipo de humor absurdo como este. Vais a ver, luego cuando veamos el vídeo, que dan un montón de instrucciones para llenar un vaso de agua. Para coger una jarra de agua y llenar el vaso de agua. Un montón de instrucciones. Pero aunque esto sea humor, si alguna vez veis instrucciones, vienen algunas instrucciones absurdas. Yo, por ejemplo, me he encontrado en el microondas instrucciones como que no se pueden meter animales vivos en el microondas. Porque por lo visto alguien en algún momento metió un gato para secarlo en el microondas y claro, el pobre gato explotó. Y hay instrucciones que son absurdas. Y por ejemplo, estas instrucciones son reales. Estas instrucciones vienen de preguntarles a diferentes consumidores qué instrucciones tontas se han encontrado en algún producto y por ejemplo, alguien señaló en la caja de un televisor, antes de mirar un programa, encienda el televisor. Pues sí, pues si no está encendido no voy a poder ver nada. O en la caja de un monopatín, este producto se mueve al ser usado, naturalmente. O por ejemplo, en el tóner de una impresora láser, no comer el tóner. Ese tipo de cosas, luego me dio mucha rabia a mí misma no haber guardado, pero no haber guardado la bolsa. Las instrucciones que vienen en Estados Unidos para comer pipas con cáscara. ¿Sabéis? Las pipas de girasol. Claro, en Estados Unidos no son muy populares. Entonces, claro, te explican cómo tome la pipa entre el dedo pulgar y el dedo índice, ponga la pipa entre los dientes inferiores y superiores, presione, pero no demasiado fuerte ni demasiado flojo, hasta que la cáscara se rompa, deseche las dos partes de la cáscara y coma la parte interior de la pipa. ¿Por qué ponen eso? Bueno, porque ellos no están habituados a comer pipas. Entonces yo me imagino que más de uno veía que ellos se veía comer las pipas con la cáscara y todo. Pero claro, te tienen que dar las instrucciones, si no. Pero sí que es verdad que hay instrucciones como no comerte el tóner de la impresora, pues sí, ya lo entendemos, no me lo tengo que comer. Las instrucciones necesarias son justamente las imprescindibles, las innecesarias son las que nos sobran. ¿Cómo puedo escribir las instrucciones en un texto instructivo? Puedo utilizar el infinitivo. Dirigirse a la esquina, observar el semáforo, esperar a que se encienda la luz verde, observar el tráfico, comenzar a avanzar, caminar hasta llegar al otro extremo, ascender a la acera. A mí no me gusta mucho esto de redactar las instrucciones en infinitivo. A mí me parece un poco que es como en las películas de vaqueros, How, Gran Jefe Indio, yo hablar así, yo escribir así. A mí no me gusta mucho, pero sí que es verdad que nos ahorra pensar si nos tenemos que dirigir a la persona en tú o en usted. Porque eso es algo que tendríamos que tener en cuenta. Si mis instrucciones las puede leer cualquier tipo de público y yo dirijo mi texto a una persona mayor, imaginaos estos negocios donde hay lavadoras
industriales donde la gente pone una moneda para lavar la ropa, claro, ahí puede ir cualquier persona, mayor, joven, entonces habría que redactar las instrucciones como espere. Si yo sé que mi texto está dirigido a gente joven, imaginaos, yo que sé, que soy maestra y que doy instrucciones a mis alumnos de cómo hacer un sombrero de papel en clase y les doy las instrucciones oralmente por escrito. Lo que le voy a decir es dobla el papel por la mitad, sube los bordes, voy a utilizar el tú. Entonces, puedo utilizar el infinitivo, puedo utilizar el imperativo en usted, en tú, en ustedes o incluso en nosotros. Y también puedo utilizar la forma impersonal o de pasiva refleja, se prepara, o las formas compuestas imperativas. No ya prepara, sino hay que preparar o se debe preparar. Lo que hay que hacer en este caso, es elegir y sostener la forma que hayamos elegido en el texto. Si vamos a utilizar el infinitivo, vamos a utilizar el infinitivo en todas las instrucciones. Si vamos a utilizar el imperativo en forma tú, vamos a utilizar el imperativo en forma tú en todas las instrucciones. Si vamos a utilizar el nosotros, que a veces se utiliza en las recetas, tomamos una docena de huevos, batimos los huevos, ponemos los huevos, echamos sal en los huevos, mezclamos los huevos con la patata. Lo que hay que hacer es mantenerlo todo, mantener siempre la misma forma que elegimos. Si elegimos imperativo, imperativo, si elegimos infinitivo, infinitivo. Dime. Si hay dos verbos en la misma instrucción, ¿se utiliza solamente el mismo o ahí se puede variar? Es mejor no variar. Es decir, si tú dices, por ejemplo, batimos los huevos y echamos sal, batimos y echamos. Aunque siempre es mejor como que en cada instrucción utilicemos solo un verbo, si podemos, Vale. Bueno, luego tenéis la actividad evaluable, la actividad de refuerzo 4, que luego os explicaré, que esa ya la podéis hacer, Vale. Por tanto, esto es lo que os quería explicar del texto instructivo y ahora vamos a hacer un poco de práctica y vamos a ver los vídeos.